Muy buenas tardes, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Un saludo cordial nuevamente desde aquí, desde la ciudad de Los Ángeles, California, en esta bella tarde de hoy lunes 21 de julio del año 2025. Soy el pastor Percy J. Riley, transmitiendo en esta hora. Hoy continuamos con la serie sobre el provisionismo. En las últimas semanas hemos estado demostrando que el provisionismo es una doctrina, una enseñanza, una teoría novedosa, creada en el año 2013 por Leighton Flowers. Y hoy vamos a estar continuando con este tema sobre el provisionismo de Leighton Flowers, una defensa bíblica o un resurgimiento semipelagiano. Hoy vamos a hacer un resumen del primer video que hicimos hace unos días atrás, donde tuvimos la participación de Jonathan Córdoba. Pero hoy vamos a hacer un resumen breve del primer video y después vamos a pasar al tema de esta noche. Así que vamos a resumirlo. Gloria a Dios, lo que dijimos en el primer video. En el primer video dijimos que era un ensayo académico y que ofreceríamos una refutación exhaustiva y crítica del provisionismo de Leighton Flowers desde su perspectiva reformada calvinista, y también, por supuesto, con la palabra de Dios, que demostrará que esta teoría, que fue creada en el año 2013 en Estados Unidos, no es más que un resurgimiento del pelagianismo, demostrando, como ya lo dije, que este sistema soteriológico, aunque se proclama bíblico, porque es lo que ellos dicen, que es una enseñanza totalmente bíblica, pero que aunque ellos digan que es totalmente bíblico, el provisionismo exhibe profundas afinidades con el semipelagianismo histórico y el arminianismo, distanciándose de la ortodoxia bíblica y reformada. Vamos a estar analizando la ambigüedad del provisionismo sobre la naturaleza del pecado original y su postulado de que el hombre es capaz de responder al llamado divino. Porque la provisión, o sea, para ellos el evangelio es una provisión que Dios ha dado, es oída y entendida. Y claramente no estamos hablando de aquellos hombres que han tenido ya una experiencia con Dios y que han tenido la experiencia con el Espíritu Santo, sino aquellos hombres que están muertos espiritualmente. Para el provisionismo, el hombre natural, el hombre que está muerto espiritualmente, puede y es capaz de responder al llamado divino. Esto es lo que ellos creen. El problema con esto, el problema que estos presentan, es que la Biblia dice todo lo contrario. Pero antes de entrar a eso, ellos piensan que esto, hermanos amados, está bíblicamente comprobado. Porque la provisión, o sea, el evangelio, es oída y entendida, supuestamente lo que ellos. Esto implica que ellos creen en una gracia resistible y una expiación ilimitada, con una puerta abierta universal a través de una crítica exegética a la lectura desconceptualizada y descontextualizando pasajes como San Juan 12, 32 al 33 o Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El trabajo que estaremos presentando en esta serie, decíamos en el video anterior, es un contraste entre la idea provisionista con la doctrina reformada de la depravación total y la expiación definida, o sea, la expiación limitada. La gracia eficaz, o sea, la gracia irresistible y monergista, y la justificación por la sola fe,
hermanos amados, está totalmente identificado en la palabra de Dios. La serie concluye que al diluir la soberanía divina, como lo hacen los provisionistas, capacita al ser humano para que éste pueda tomar una decisión por sí solo, sin la ayuda de Dios, por supuesto, para buscar a Dios. El provisionismo representa un desvío histórico, teológico y bíblico que compromete la gloria de Dios. Vuelvo a repetirlo, por si no me oyeron. El provisionismo representa un desvío histórico, teológico, bíblico que compromete la gloria de Dios y la certeza de la salvación. Por esto en esta tarde, estamos haciendo este breve resumen sobre lo que hablamos en el primer video. Vamos a estar haciendo y hablando también sobre la presentación del debate soteriológico, reconocimiento de la necesidad de analizar sistemas teológicos y su uso de textos bíblicos. Lamentablemente, el provisionismo manipula, tuerce y descontextualiza textos bíblicos para justificar su enseñanza. Y déjenme dejar algo sumamente en claro. Esto no es un ataque en contra de cualquier persona que crea en el provisionismo. No estamos hablando de las personas. Estamos hablando del sistema provisionista, de la creencia provisionista. Ese es el tema. Así que si hay algún provisionista por aquí escuchando, no se preocupen, no es nada personal. Es algo en contra de la enseñanza de Leighton Flowers y creída por ustedes, tratando de enseñarles la luz para que salgan del engaño. La necesidad de analizar los sistemas teológicos surge de la inherente complejidad de la verdad revelada y de la constante interacción entre la razón humana y la autoridad divina, como se ha señalado. Cuando uno quiere analizar un sistema, lo mejor que puede hacer es mirar de qué manera están haciendo uso de los textos bíblicos para sostener su argumento. Es por esta razón que nosotros hemos analizado lo que es el provisionismo. Hemos buscado la provisión, como ellos le dicen, lo que ellos creen que es la provisión, porque ellos confunden provisionismo con la divina provisión de Dios, o la divina providencia, como se dice mejor. Y están equivocados. Porque en todos los libros de teología que hemos analizado, que hemos buscado, en muchas versiones de la Biblia, no hemos encontrado nada que respalde el provisionismo. Este ejercicio es crucial para evitar conclusiones descabelladas, descontextualizadas, fuera de exegesis. La Iglesia a lo largo de la historia ha avanzado en la obra de perfeccionar la interpretación de las Sagradas Escrituras y de definir las grandes doctrinas que forman el sistema de verdades reveladas. Esta evolución doctrinal no es arbitraria, sino una respuesta a la necesidad de instruir al pueblo y preservar sus doctrinas. Y es eso exactamente lo que queremos hacer. Preservar la sana doctrina y evitar a los creyentes de buen corazón el ser engañados, el ser manipulados por doctrinas que aparentan ser bíblicas, que aparentan estar centradas en la ortodoxia cristiana, sino que más bien es una descontextualización y manipulación de textos bíblicos. El uso de la interpretación de los textos bíblicos constituyen
el corazón de cualquier sistema teológico. La verdad de una doctrina, como se afirma, no depende de nuestra habilidad para armonizarla con cada una de las otras doctrinas de la Escritura, pero sí requiere un manejo cuidadoso y contextualizado de la palabra de Dios. Juan Calvino subraya que la certeza de la autoridad de la Escritura no se basa en argumentos humanos, sino en una convicción mucho más alta y firme que de todo entendimiento humano. Aunque las razones externas pueden ser más alta y firme que todo entendimiento humano, debemos entender que es la palabra de Dios la que tiene la última palabra. Berkhoff, al analizar el desarrollo de la dogmática, muestra cómo la teología reformada se yergue prácticamente solitaria en su insistencia sobre las doctrinas de los decretos, mientras que la teología luterana y arminiana tienden a enfocarse soteriológicamente y a considerar la predestinación como condicional. Esta divergencia subraya la importancia de un análisis riguroso de cada sistema para identificar sus premisas, su método exegético y sus implicaciones doctrinales. La naturaleza de la controversia teológica es, en esencia, un esfuerzo por salvaguardar la pureza de la verdad revelada. Las disputas surgen cuando surgen herejes por todas partes, pervirtiendo la Sagrada Escritura, exagerando ciertos aspectos de la verdad y negando otros igualmente esenciales. Ante esto, la Iglesia entonces se ve forzada por el gran principio de la propia conservación a formar definiciones completas que contengan la verdad y excluyan el error de cada verdad particular que haya sido falsificado. En esto cae lo que estamos hablando en esta noche o en esta tarde sobre el provisionismo. Ejemplos históricos abundan, como por ejemplo el nestorianismo, el eutequianismo. De igual manera, los cánones del Sínodo de Dort fueron convocados para aclarar algunas cuestiones controvertidas por unos discípulos de Jacobo Arminio. El debate contemporáneo entre el calvinismo y el provisionismo, como lo presenta el profesor Medina, es una manifestación de esta necesidad continua de definir y defender la sana doctrina. El pastor Medina enfatiza que la Iglesia fue simplemente sacramental. Creían, si vamos a seguir el tema de la historia de la Iglesia, siempre ha seguido una soteriología sacramental, hasta que la Reforma viene y elabora toda una sistematización de soteriología, de doctrina soteriológica. La controversia no es solo sobre términos, sino sobre la libertad del hombre para responder a la gracia de Dios y cómo esto afecta la comprensión de la obra divina en la salvación. Por esto es importante, mis hermanos amados, aclarar que el provisionismo no es una doctrina histórica, no es una doctrina bíblica, y que no fue una doctrina enseñada por Jesucristo, por los apóstoles, por los padres de la Iglesia, y no fue enseñada tampoco
por 1500 años por la Iglesia. Y cuando estalló la Reforma en el año 1517, jamás se enseñó esto sobre el provisionismo. ¿Cuándo surgió el provisionismo? Como ya lo hemos repetido varias veces, el provisionismo, el concepto del provisionismo, comenzó en el año 2013. Entonces, vamos a hablar sobre lo que es la definición del provisionismo según Flowers. ¿Qué es el provisionismo? ¿Cómo lo definió Leighton Flowers? En la provisión amorosa y graciosa de Dios para cada individuo, para que cualquiera pueda creer y ser salvo. El término provisionismo y su objetivo provisionista son relativamente nuevos, según los estándares de la teología de John Flowers, habiéndose definido y utilizado formalmente en los últimos años. Leighton Flowers, uno de los principales proponentes, lo define como el enfoque de este sistema, de este punto de vista superior biológico, es la provisión amorosa y graciosa de Dios para cada individuo, para que cada uno pueda creer y ser salvo. Esta definición subraya que el foco y énfasis del provisionismo reside en la provisión de Dios. Se presenta como una postura que sostiene una visión generalmente arminiana de la libre voluntad y la salvación, con notables diferencias como la creencia positiva en la seguridad eterna. Además, aunque considera que el arminianismo está equivocado, de alguna manera abraza una visión de la elección por presciencia. El provisionismo puede resumirse mediante el acróstico PROVIDE. Y esto es lo que vamos a estar analizando en esta noche o en esta tarde. Por eso el título, analizando el acróstico de PROVIDE de los provisionistas. El primer énfasis, permítanme un momento. Gloria a Dios. La primera palabra del acróstico PROVIDE es people. People sin. En español, pecado del hombre. ¿Sí? El provisionismo postula que el pecado del hombre separó a todos de la comunión con Dios. Sin embargo, la ambigüedad persiste en la formulación de Flowers. El hombre peca porque es pecador, o se vuelve pecador al pecar. Esta es la formulación de Flowers. ¿Sí? Vuelvo a repetirla. El hombre peca porque es pecador, o se vuelve pecador al pecar. Esta distinción es crucial para la doctrina de la depravación total. El pastor Winston Medina critica esta ambigüedad señalando que algunos provisionistas como Ruby Rosado no creen que las personas nazcan pecadoras y creen que los niños nacen inocentes. Aquí quiero añadir algo sobre esto. Fijémonos bien que los provisionistas, al igual que los arminianos y otros muchos evangélicos, son anticatólicos. Son sumamente anticatólicos. Y los arminianos, o sea, los pentecostales, los neopentecostales, los provisionistas, ellos se burlan de los católicos porque ellos dicen que la Virgen María era una pecadora, que nació con pecado. ¿Sí? Pero lo curioso es
que ellos sostienen, y fíjense la doble moral. Los provisionistas, junto con los arminianos, sostienen que María era una pecadora, que María nació con pecado. Pero al mismo tiempo, ellos dicen que todos los seres humanos nacen inocentes. O sea, la Virgen nació con pecado, porque era una pecadora. Pero ellos nacieron sin pecado. ¿Se dan de cuenta la ambigüedad? ¿Se dan de cuenta la doble moral? Bueno, yo sí me doy cuenta. No sé si ustedes se dan cuenta. Por esto, Ruby Rosado dice, no creen que las personas nazcan pecadoras. Solamente la Virgen María nació con pecado. Pero ellos no. Y creen que los niños nacen inocentes, excepto la Virgen María. ¿Se dan de cuenta la hipocresía, la doble moral de este sistema? Y fíjese bien, estoy hablando del sistema. La doble moral e hipocresía del sistema provisionista. No estoy diciendo que los provisionistas, estoy diciendo que el sistema provisionista es hipócrita y doble moral. Porque el sistema provisionista dice que las personas no nacen pecadoras. Y el sistema provisionista cree que los niños nacen inocentes, puros y santos, excepto la Virgen María. Bueno, esto contrasta con la teología reformada que cree en el pecado original y en la depravación radical del hombre, donde el hombre es pecador por naturaleza y como es pecador en su naturaleza, está corrompido en su naturaleza, pues el hombre va a pecar. Las fuentes reformadas confirman que la depravación total significa que el hombre natural no puede de sí mismo hacer cosa alguna buena. Porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que no hay hombre que haga lo bueno, que todo hombre quiere hacer mal. ¿Sí? Berkhoff señala que el pecado es únicamente una debilidad resultado de los instintos y deseos animales del hombre, que no constituye culpa. Es una perspectiva de la evolución teísta. Ahora analicemos la segunda palabra del acróstico provide en inglés. Responsible. Responsible. ¿Qué significa responsible? Responsable. Se afirma que cada persona es capaz de responder a los llamados de Dios para la reconciliación. Esta capacidad se basa en la suposición de que una provisión divina será oída y entendida. El pastor Winston Medina objeta esta premisa, al igual que yo, por supuesto, argumentando que los versículos citados por Flowers, Deuteronomio 30, 11 al 19, Mateo 23, 37, Lucas 8, 1, Romanos 2, 4, Hebreos 3, 7 al 8, no demuestran la capacidad inherente del pecador inconverso para responder. Por ejemplo, Deuteronomio 30, 11 al 19, se dirige al pueblo del pacto de Israel, no a la humanidad en general, en un sentido que implique libertad o libre albedrío para la salvación. Espero hayan entendido, o si no les tengo que explicar, pero voy a asumir que sí me entendieron. Romanos 2:4, que habla de la benignidad y paciencia de Dios, guiando al arrepentimiento, no implica que estas cualidades divinas sean suficientes por sí solas para producir el arrepentimiento sin la obra interna del Espíritu Santo. La teología reformada, por su parte, insiste en que el hombre no tiene poder para producir la justicia de Dios, a lo cual yo digo un fuerte amén.
El hombre no tiene la capacidad por sí mismo de buscar a Dios. Calvino enfatiza que Dios obra en los elegidos desde dentro por su espíritu, alumbrando su entendimiento y formando sus corazones para que amen la justicia y la guarden. Analizamos la tercera palabra del acróstico Provide ahora. ¿Cuál es esta? Me van a preguntar. Open door. En español, puerta abierta. Vámonos para allá. Este punto sostiene que la provisión divina es ofrecida imparcialmente a todos, para que cualquiera entre por fe. El pastor Winston Medina cuestiona la universalidad absoluta de esta puerta abierta, a lo cual apoyo totalmente al pastor Winston Medina. Al igual que él, yo sostengo y cuestiono la universalidad absoluta de esta puerta abierta, preguntando si incluye al anticristo, a Goliat, a Faraón y a todos aquellos herejes que han existido a través de la historia, incluido también al hombre alemán del bigotito, que mandó a desvivir a 6 millones de judíos. Espero y entiendan de quién me refiero. El provisionismo argumenta que versículos como Isaías 55, 1 al 3 y Juan 12, 32 al 33 son malinterpretados, ¿sí?, por los provisionistas. La realidad que los provisionistas malinterpretan estos versículos, porque aquí podríamos cuestionar, todos son absoluto cuantitativo, ya que su contexto no necesariamente implica una invitación universal e incondicional para la salvación. ¿Sí me entienden? O sea, los versículos de Isaías 53, 1 al 3 y San Juan 12, 32 al 33 son malinterpretados si se les aplica un todos absoluto cuantitativo, ya que su contexto no necesariamente implica una invitación universal e incondicional para la salvación de cada individuo. Críticos del provisionismo incluso afirman que la Biblia no dice que Dios tiene brazos abiertos para todo el mundo. En contraste con la interpretación de Flowers, la perspectiva reformada reconoce el llamamiento externo, universal del Evangelio, pero distingue entre este y el llamamiento interno o eficaz, que es particular para los elegidos. Louis Berkhoff explica que la proclamación universal del Evangelio es compatible con la expiación particular y que la efectividad del llamamiento depende de la operación acompañante del Espíritu Santo. Vamos a la otra palabra del acróstico Provide, que es Vicarious Atonement, o sea, la expiación vicaria. El provisionismo cree en una expiación vicaria que proporciona un camino para que cualquiera sea salvo por la sangre de Cristo. Esto sugiere una expiación ilimitada en su alcance, aunque limitada en su aplicación. El pastor Winston Medina observa que la extensión ilimitada de la expiación ocurre en la cruz del Calvario, mientras que la aplicación limitada de la expiación ocurre cuando alguien cree en Jesucristo para salvación. Sin embargo,
La teología reformada sostiene una expiación particular o limitada, es decir, que Cristo hizo expiación solo para los elegidos. Louis Berkhof indica que la teología reformada en general defendió la necesidad absoluta de la expiación, fundándola particularmente en la justicia de Dios, no en la decisión del individuo, sino en la justicia de Dios. Esta doctrina se opone a las visiones que niegan la necesidad de la expiación o la consideran puramente arbitraria, como la de Socinio o Grocio. Espero me estén entendiendo. Gloria a Dios. Ahora vamos a otra palabra, illuminating grace o gracia iluminadora. Según Flowers, esta gracia proporciona una verdad claramente revelada para que todos puedan conocerla y responder con fe. Esto implica que la iluminación externa del Evangelio es suficiente para que el hombre en su libre albedrío pueda responder. Sin embargo, aquí yo argumento que la iluminación por sí sola no basta, sino que se requiere la obra del Espíritu Santo de Dios, santificándola. La obra que es por sí sola no basta, sino que se requiere la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios santificadora. Se inicia el proceso de regeneración en el hombre. Vuelvo a decirlo. Con la intervención del Espíritu Santo en el hombre es como se inicia el proceso de regeneración en el ser humano, para que el hombre pueda responder bien al Evangelio de Jesucristo. En la teología reformada, la gracia común, que incluye la iluminación general, se distingue de la gracia especial o eficaz. La gracia común no remueve el pecado, ni libera al hombre, sino que nada más refrena las manifestaciones públicas de pecado y promueve la moralidad y la decencia en lo público, el buen orden en la sociedad y la justicia cívica, el desarrollo de la ciencia y el arte. Pero eso no es salvación en sí mismo. Ninguna cantidad de gracia común puede jamás introducir al pecador en la nueva vida que hay en Cristo Jesús. La gracia eficaz es lo que capacita al hombre para responder siendo sobrenatural y espiritual. Remueve la culpa y la corrupción del pecado y levanta la sentencia de condenación. Analizando la otra palabra o la otra letra del acróstico de provide. Destroyed. ¿Qué quiere decir destroy en español? Destroyed significa destruido. Este elemento se refiere a que los individuos son destruidos por incredulidad y resistencia al Espíritu Santo. Esto sugiere que la incredulidad es la única base de la condenación. Aquí refutamos esta noción del provisionismo, afirmando que nuestros propios pecados personales, naturales y personales de nuestra naturaleza van a recibir sus respectivas justicias. Aunque la incredulidad es un factor, no anula la culpabilidad inherente por la naturaleza pecaminosa del hombre. La teología reformada enfatiza que la depravación total significa que el hombre
es esclavo del pecado y no puede salvarse a sí mismo. La condenación, por tanto, no es sólo por la incredulidad, sino por la propia pecaminosidad inherente del hombre que se manifiesta en la incredulidad. Ahora vamos a la última palabra del acróstico de Provide. Vámonos para allá. Y esta es Eternal Security. ¿Qué significa Eternal Security? Y en esta palabra yo quiero añadir algo. Aquí deberíamos de estar de acuerdo provisionistas y reformados, porque es la seguridad eterna. Pero hay una gran diferencia cómo los provisionistas presentan la eterna seguridad y cómo la Biblia o los reformados presentamos la seguridad eterna. A diferencia de algunas posturas arminianas que permiten la pérdida de la salvación, el provisionismo afirma la seguridad eterna para todos los verdaderos creyentes. Esto suena bien, suena bonito, suena coherente, suena bien teológicamente, suena bien bíblicamente, no lo niego. Pero, recuerden, no todo lo que brilla es oro. Este es un punto de convergencia en la doctrina reformada de la preservación de los santos. La Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 33, y los cánones de Dort afirman que los elegidos, una vez regenerados y eficazmente llamados, nunca pueden caer completamente de este estado de gracia, y que su seguridad es un fruto de la fe, el testimonio del Espíritu Santo, la buena conciencia y las obras. Bueno, mis hermanos, pues hasta aquí concluimos. Y con la ayuda de Dios, en el próximo video, si Dios así lo permite, estaremos viendo el tema Refutación académica del provisionismo de Leighton Flowers desde una perspectiva reformada calvinista. Ese va a ser el tema del siguiente video, con la ayuda de Dios. Me despido como siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quedamos en la paz de Cristo. Paz de Dios. Alabado sea Cristo.